En el corazón de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, las aguas tranquilas esconden más de lo que la vista permite. Entre los canales cubiertos de lirios y el croar de las ranas, hay una chinampa que parece anclada en otro tiempo. Los lugareños la conocen como la Isla de las Muñecas, pero su nombre original es menos inquietante: la isla de Julián Santana Barrera. La historia comienza a mediados de los años 50, cuando Julián, un hombre de campo, callado y profundamente devoto, decidió mudarse a esa pequeña franja de tierra flotante en la laguna de Texuilo. Buscaba paz, lejos del ruido y las tensiones de la ciudad, pero pronto descubriría que la isla tenía un huésped invisible, uno que no le permitiría vivir en calma. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Una tarde gris, mientras recogía lirios del canal, Julián vio algo atorado entre las raíces. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el cuerpo de una niña, inmóvil, sus trenzas flotando como algas oscuras. Junto a ella, una muñeca con vestido blanco y ojos de vidrio parecía observarlo. El agua estaba fría, silenciosa, y Julián sintió que alguien lo vigilaba desde las orillas. No hubo autoridad ni familia que reclamara el cuerpo. Los rumores crecieron. Algunos decían que era hija de un comerciante, que había caído de la trajinera. Otros, que nadie en Xochimilco la había visto jamás. Julián, profundamente perturbado, tomó la muñeca y la colgó en un árbol, como una ofrenda para apaciguar el espíritu de la niña. No sabía que ese gesto sería solo el primero. Esa noche, el viento sopló con un silbido áspero entre los agüejotes. Julián no podía dormir. Afuera, el agua se mecía y las hojas rozaban el techo de lámina como uñas pacientes. Tenía la impresión de que alguien caminaba alrededor de su choza, sin pisar fuerte, tanteando el perímetro, buscando la rendija por donde asomarse. Cuando por fin se atrevió a mirar por la ventana, vio la muñeca suspendida en el árbol. El vestido goteaba. El cabello se le pegaba a la frente de plástico y por un instante, breve como el parpadeo de una luciérnaga, juró que la cabeza giró lo suficiente para encontrarlo a él. A la mañana siguiente intentó razonar con el miedo. Era un hombre de campo, acostumbrado a la intemperie y al silencio. Sabía distinguir cuándo el agua engaña y cuándo la mente inventa. Pero al internarse por los surcos de la chinampa para revisar los cultivos, escuchó un murmullo que no venía del viento. No decía palabras enteras, solo una sílaba que rozaba el oído como una gota helada. Luego el resto se perdía en el crujir de las ramas. Cada vez que se detenía, el murmullo callaba. Cada vez que avanzaba, regresaba. En esa insistencia nació su certeza. No estaba solo y aquello no quería irse. Esa tarde encontró otra muñeca, o lo que quedaba de ella, enredada entre lirios, sin un ojo, sin un brazo. El torso mordisqueado por el sol y el agua. La lavó, la colgó junto a la primera y se encomendó a la Virgen. La noche transcurrió con menos ruido. Pensó que había hecho lo correcto. Una especie de pequeña ofrenda para una niña sin nombre. Con el paso de los días apareció otra. Y luego otra. Algunas las rescataba de la basura que llegaba flotando en los canales. Otras se las daban trajineros que, por compasión o superstición, preferían entregárselas a él que tirarlas. Julián empezó a colgarlas en los árboles, en la cerca, en los postes. Cada muñeca nueva era un ladrillo en un muro invisible, entre él y la presencia que lo llamaba desde el agua. Si la niña no tenía tumba, pensaba, al menos tendría guardianas. No tardó en notarlo. Mientras más muñecas colgaba, más diminuta se volvía la voz en la oscuridad. Pero entonces surgió otra cosa. Una madrugada, al salir con la lámpara de petróleo, vio que algunas cabezas se habían girado. Los ojos de vidrio, empañados por la humedad, miraban hacia la choza, en alineación perfecta, como si hubieran asistido a un llamado silencioso. Nadie había pisado la chinampa. No había huellas, y sin embargo ahí estaban, orientadas hacia él, vigilantes. El rumor corrió entre trajineros y visitantes. El hombre que colgaba muñecas para aplacar a la niña ahogada. Unos llegaban por curiosidad, otros por morbo, algunos por fe. Le dejaban muñecas nuevas,
rezos en voz baja, promesas de regreso. La isla, sin proponérselo, empezó a convertirse en un santuario extraño, a medio camino entre una ofrenda y un conjuro. Una tarde, un grupo de jóvenes llegó con una muñeca de porcelana. La dejaron en el árbol más alto y pidieron permiso tocando 3 veces el tronco. Al regresar a la trajinera, uno dijo haber sentido dedos pequeños sujetándole la manga. Nadie le creyó. Pero cuando la trajinera se alejó, todos vieron claramente cómo el vestido de la muñeca se mecía en contra del viento, como si alguien soplara desde lo profundo de la tierra. Los años 50 pasaron como el rumor del agua. Llegaron los 60 y luego los 70 con más trajineras, más radios sonando en los embarcaderos, más voces mezclando risas con el tintinear de botellas. Xochimilco seguía siendo un laberinto de canales antiguos, pero la ciudad alrededor crecía como un animal sin sueño. La isla de Julián, entre tanto, acumulaba rostros, caras de plástico agrietado, ojos translúcidos que parecían llenarse con la misma niebla que subía del agua al amanecer. En ocasiones, los visitantes aseguraban escuchar una risa breve detrás de los troncos. Otros se persignaban al notar que las muñecas más cercanas a la orilla terminaban con los pies embarrados, como si hubieran bajado a caminar de noche y subido con el primer canto de los pájaros. Alguno, más valiente o más insensato, intentó arrancar una muñeca para llevársela de recuerdo. A la semana, volvió pálido, ojeroso, y devolvió no solo la que había tomado, sino 2 más, con una vela consumida entre las manos. No dijo por qué. Nadie preguntó. En 1967 se hablaba por los canales de que la zona lacustre de Xochimilco sería declarada Patrimonio de la Humanidad. Los guías lo mencionaban con orgullo. Los viejos lo escuchaban como quien oye una campana muy lejana. Para Julián, ese anuncio sonó como una contraseña extraña, una manera de decirle que, a partir de entonces, su refugio también pertenecería a los ojos del mundo. La isla recibió más visitas. Llegaron cámaras, grabadoras, preguntas. ¿De verdad oyó la voz? ¿De verdad vio a la niña? ¿De verdad las muñecas lo protegen? Él respondía con pocas palabras. Decía que la niña estaba ahí, que no se había ido, que las muñecas eran un modo de pedirle calma, de recordarle que no estaba olvidada. Cuando lo miraban con escepticismo, los llevaba al árbol de la primera ofrenda y les pedía silencio. En ese silencio siempre pasaba algo. Un golpecito en la lámina, el crujir de una rama sin viento, un círculo en el agua sin pez a la vista, lo suficiente para que nadie se burlara. Con los años, la colección dejó de ser colección y se volvió paisaje. Muñecas decapitadas como flores secas, sonajas oxidadas incrustadas entre raíces, brazos de plástico atrapados en los alambres, como si suplicaran un rescate que ya nadie podía ofrecerles. La isla, vista desde lejos, parecía una procesión detenida en mitad del agua. A veces, al caer la tarde, las siluetas de las muñecas, una tras otra, formaban un rosario de sombras que atravesaba la orilla. Julián envejeció con la paciencia de las chinampas. Su voz se hizo más baja, sus manos más cuidadosas, sus pasos más lentos. Pero la disciplina de colgar una muñeca nueva cada vez que podía no se interrumpió. Aseguraba que, con cada una, la isla respiraba más tranquila, aunque las noches se volvieran más densas y la bruma le entrara en los huesos. En ciertas madrugadas, la lámpara de petróleo se apagaba sin explicación. Y en esa oscuridad absoluta, una vez más, escuchaba la sílaba partirse en el aire. Hu. Nunca el resto. Nunca el nombre completo. Como si la niña se negara a pronunciarlo todo, o como si no pudiera. En los 90, algunos equipos de televisión llegaron con la promesa de registrar lo inexplicable. Preguntaron por la niña, filmaron los árboles, enfocaron los ojos de las muñecas, esperando que el lente captara un movimiento imposible. Cuando empacaban para irse, sucedían pequeñas cosas. Un micrófono que grababa susurros sin voz humana, una cinta que se enredaba de modo absurdo, como si alguien invisible jugara con ella. Un camarógrafo que, al revisar la toma, descubría su propia sombra proyectada desde un ángulo que no tenía sentido. Se iban nerviosos, aunque en las entrevistas juraban no creer en nada. Una mujer regresó año tras año. Traía siempre una muñeca envuelta en mantas
y la dejaba en el mismo árbol, con una estampa pegada al pecho de plástico. Decía que pediría por su hija viva, lejos, ausente, y que la niña del canal, si estaba escuchando, entendiera que ese amor que el agua no pudo guardar, ella se lo ofrecía para que no olvidara. La mujer lloraba quedito y luego se iba sin mirar atrás. Julián, cada vez que la veía llegar, apartaba silencio para ese pequeño ritual, como quien cuida un altar. Hubo también quien preguntó por el origen exacto. ¿Dónde encontró el cuerpo? ¿Qué día? ¿A qué hora? Julián no daba fechas. Decía, hace muchos años, cuando recién llegué, a mitad de una tarde gris. Quizá porque el tiempo del agua no es el tiempo del calendario. Quizá porque algunos dolores no soportan el peso de un número. En cambio, repetía el gesto, la mano señalando la orilla, los ojos fijos en un punto del canal, la respiración en pausa, como si aún escuchara el chapoteo final, el silencio posterior, la muñeca blanca flotando. El presagio llegó con el frío, una temporada de vientos tercos, de amaneceres tiznados de bruma. Ese año, el espejo del agua parecía más pesado, más oscuro, como si debajo hubiera algo que respirara. Las muñecas crujían de noche, no por la dilatación del plástico, sino con un sonido distinto, un casi chirrido que se acoplaba al ritmo del canal. Julián dormía poco, y cuando dormía soñaba con la niña de trenzas mojadas que nunca abría la boca, pero cuyas manos señalaban siempre el mismo sitio, el recodo donde la corriente se detiene antes de girar. Una mañana, un trajinero lo encontró de pie frente al árbol de la primera muñeca, inmóvil mirando al agua. ¿La oye?, preguntó sin voltearse. El hombre negó, pero en ese mismo instante, ambos sintieron lo que no supieron nombrar. Una especie de tirón en el centro del pecho, una llamada, un compás breve que los desacomodó por dentro. El trajinero se persignó y se despidió rápido. Al llegar al embarcadero contó que la isla estaba más pesada que nunca. Nadie entendió la frase, pero todos callaron. En los días siguientes, Julián dejó de hablar con visitantes. Se ocupaba en limpiar, en acomodar, en reforzar cuerdas. Colgó 3 muñecas nuevas en el árbol más alto y pasó largo rato amarrando sus manos para que el viento no las sacara de sitio. Al anochecer encendía la 1 mañana. Un trajinero lo encontró de pie frente al árbol de la primera muñeca, inmóvil mirando al agua. ¿La oye?, preguntó sin voltearse. El hombre negó, pero en ese mismo instante, ambos sintieron lo que no supieron nombrar. Una especie de tirón en el centro del pecho, una llamada, un compás breve que los desacomodó por dentro. El trajinero se persignó y se despidió rápido. Al llegar al embarcadero contó que la isla estaba más pesada que nunca. Nadie entendió la frase, pero todos callaron. En los días siguientes, Julián dejó de hablar con visitantes. Se ocupaba en limpiar, en acomodar, en reforzar cuerdas. Colgó 3 muñecas nuevas en el árbol más alto y pasó largo rato amarrando sus manos para que el viento no las sacara de sitio. Al anochecer encendía la lámpara y la dejaba en la orilla, como si fuera un faro diminuto. El agua, indiferente, devolvía un reflejo tembloroso en el que a ratos creía ver un segundo. Resplandor, otro faro, más hondo, más antiguo, guiándolo hacia el centro del canal lámpara y la dejaba en la orilla, como si fuera un faro diminuto. El agua, indiferente, devolvía un reflejo tembloroso en el que a ratos creía ver un segundo. Resplandor, otro faro, más hondo, más antiguo, guiándolo hacia el centro del canal. El día amaneció sin prisa, con una claridad pálida que apenas alcanzaba a romper la bruma. Era 2001, no hubo aviso, no hubo gritos, solo esa respiración tenue del canal que, de tanto escucharse, se vuelve parte del oído. Julián estaba cerca de la orilla, quizá arreglando una cuerda, quizá mirando el punto exacto donde la niña había aparecido hace muchos años. Tal vez fue un mareo, tal vez un tropezón, tal vez, y esta idea le agradaría, fue la niña, ya sin frío en los dedos tomándolo de la mano. Cuando lo hallaron, el agua no lo había arrastrado lejos. Yace allí donde el recodo forma un remanso, en el sitio al que señalaban los sueños. Dicen que el silencio se volvió más denso cuando su cuerpo fue sacado a la trajinera.
Dicen que ninguna hoja crujió, que ningún pájaro cantó. Dicen, los que creen en la piedad de ciertas presencias, que la niña le regaló la única compañía que podía darle, la de una última visión compartida. El reflejo del árbol de la primera muñeca, invertido en el agua como un camino hacia abajo. Tras su muerte, la isla no se vació. Al contrario, la familia cuidó el lugar, y quienes llegaban seguían trayendo muñecas, promesas, silencios. Hubo quien decía que ahora el murmullo nocturno sonaba distinto, como si fueran dos voces intentando pronunciarse desde el mismo hilo de aire. Algunos visitantes, al quedarse solos unos minutos, escucharon la sílaba que partía en el viento. No completaba el nombre. Ya no hacía falta. El llamado había sido atendido. Los canales siguieron trayendo basura y lirios. Las trajineras continuaron su procesión de colores. Pero al atracar en la isla, el ruido se detenía con un respeto antiguo. Las muñecas, más que antes, parecían mirar hacia un punto fijo en el agua. Sus ojos, opacos por el tiempo, conservaban una chispa de reflejo que tomaba forma si uno sabía esperar. Algunos juraron ver en esa chispa dos sombras pequeñas, la de una niña de vestido blanco y la de un hombre de sombrero. Ambos sin prisa, ambos quietos, como si el agua por fin los hubiera reconciliado. Quienes no creen en nada se iban inquietos, sin admitirlo. Quienes creen dejaban una vela, una oración, un nombre. Y Xochimilco, que pertenece a la memoria desde mucho antes de nosotros, guardaba todo con la paciencia vegetal de sus chinampas. No hay lápida, no hay fecha en piedra. Hay muñecas colgadas como luciérnagas petrificadas, cuidando a la niña sin tumba, y al hombre que le dio un idioma para existir, el murmullo del agua, la cuerda en el aguejote, el hilo que sujeta una mano de plástico para que el viento no la arranque. El año 2001 cerró con rumores que se filtraban entre los embarcaderos. Decían que Julián no se había ido del todo, que en la isla todavía se oía el golpecito metálico de su lámpara de petróleo cuando el viento la movía, que a veces, si uno llegaba muy temprano, podía ver huellas recientes en el lodo, aunque nadie hubiera atracado allí en semanas. Los más viejos aconsejaban no quedarse después del último canto de los pájaros. Los jóvenes, en cambio, buscaban precisamente eso, el momento en que la luz se apagaba y el agua comenzaba a verse más negra que el cielo. Una pareja de estudiantes de antropología decidió pasar la noche en la chinampa. Querían registrar sonidos, imágenes y temperaturas para un trabajo de campo sobre creencias populares. Llegaron con su tienda de campaña, trípodes y grabadoras digitales. Colocaron todo cerca del árbol donde estaba la primera muñeca. La tarde transcurrió tranquila. Incluso bromearon sobre las leyendas, confiados en la luz anaranjada que bañaba las muñecas más cercanas. A la medianoche, el primer ruido no fue un susurro, ni un grito, fue el sonido, claro, de algo cayendo al agua, pesado como un tronco. Cuando alumbraron con la linterna, no había círculos de ondas. El canal estaba inmóvil. Revisaron la grabadora. Nada. Decidieron continuar, aunque una de las cámaras comenzó a fallar, mostrando estática cada vez que enfocaba el árbol principal. Una hora después, escucharon pasos alrededor de la tienda, pasos pequeños, como de pies descalzos en la tierra húmeda. Salieron, pero no había huellas. Sin embargo, la posición de 3 muñecas había cambiado. Ahora todas miraban hacia la tienda, y en el pecho de una, alguien había atado un listón rojo que no estaba allí antes. Los estudiantes se marcharon al amanecer, llevando consigo las grabaciones. Al revisarlas, encontraron un momento en que el sonido se interrumpía y, por apenas 3 segundos, se escuchaba una voz suave diciendo "Who", cortándose antes de pronunciar nada más. No lo incluyeron en su trabajo. Dijeron que el archivo estaba dañado, pero guardaron copias en secreto. Con los años, la isla de las muñecas comenzó a atraer no solo curiosos, sino también a quienes veían en ella una oportunidad. Apareció un pequeño mercado clandestino. Gente que robaba muñecas para venderlas como originales del lugar. Los vecinos lo consideraban una osadía peligrosa. Aseguraban que cada muñeca retirada sin permiso cargaba algo más que polvo y humedad. Un hombre del barrio de Caltongo se llevó una de las más viejas.
la que tenía el vestido casi podrido por la lluvia. En menos de una semana, su lancha amaneció hundida sin razón aparente. La trajinera estaba atada, intacta, pero el agua había entrado hasta cubrirla. El hombre, supersticioso de última hora, devolvió la muñeca de madrugada, dejando flores y una vela encendida a sus pies. Desde entonces, comenzaron a circular reglas no escritas para visitar la isla. 1. No tomar nada, ni una hoja ni una cuerda, mucho menos una muñeca. 2. Pedir permiso en silencio al pisar la chinampa, tocando 3 veces el tronco más cercano. 3. No quedarse solo después de que la luz comience a caer. 4. Nunca, bajo ninguna circunstancia, responder si escuchas tu nombre. Los guías, aunque se rieran al contarlas, siempre las repetían. Algunos decían que era parte del folclore para asustar a turistas. Otros juraban que quien no las cumplía pagaba un precio. Los trajineros más viejos recordaban haber visto visitantes salir pálidos, con la respiración entrecortada, después de escuchar un llamado desde el agua. Nunca se veía quién lo pronunciaba. Solo quedaba el eco, enredándose entre las ramas. Las muñecas seguían multiplicándose. Ahora algunas tenían ropas nuevas, otras velas a sus pies, otras amuletos improvisados. La isla se había convertido en un altar vivo, en el que cada ofrenda era absorbida por la misma bruma que cubría los canales. En días nublados, la silueta de la chinampa se confundía con la de un animal agazapado, esperando el momento exacto para moverse. En 2022, Guinness World Records reconoció oficialmente a la Isla de las Muñecas como el lugar con la mayor colección de muñecas encantadas del mundo. El reconocimiento atrajo cámaras internacionales y con ellas nuevos testimonios. Una periodista española, después de grabar un segmento nocturno, confesó en privado que había sentido una mano pequeña apretarle los dedos mientras enfocaba una toma cerrada al agua. En la grabación, al ralentizarla, se escuchaba un golpe hueco bajo la trajinera, como si algo hubiera pasado nadando por debajo. Otra visitante oriunda de Iztapalapa contó que fue por curiosidad y terminó llorando sin razón, frente a una muñeca en particular. De trenzas negras, ojos de vidrio despostillado y un pequeño dije oxidado en forma de cruz. Aseguraba que esa muñeca tenía la misma expresión que su hermana fallecida a los 8 años. No volvió a la isla. Y entre los guías circula una anécdota que ninguno cuenta a turistas, pero todos se saben de memoria. En ciertas madrugadas, si uno mira fijamente al agua, se ven 2 reflejos caminando por la orilla. Uno es el de una niña de vestido blanco. El otro, el de un hombre con sombrero. Nunca se alejan mucho uno del otro, nunca cruzan palabra, solo caminan juntos, como si cuidaran el mismo secreto. En Xochimilco, la leyenda de Julián Santana Barrera y la niña ahogada se ha fundido con el paisaje. Los que pasan por la laguna de Texuilo evitan mirar demasiado tiempo la isla, no por miedo a lo que verán, sino por temor a que lo que está allí también los vea a ellos. Y en las noches más densas, cuando el aire huele a lirio y el agua parece de vidrio, alguien jura escuchar, muy cerca de la oreja, una voz que no ha envejecido en décadas. Y en ese instante, aunque el corazón golpee con fuerza, nadie se atreve a contestar. Si te atreves a escuchar más relatos como este, no olvides seguirnos, dejar tu comentario y compartir. Aquí en Sombras en la Niebla, las historias nunca terminan, solo esperan.